Estás tocando fondo. Excelente. Porque allí abajo es donde cesan los ruidos y comienza el verdadero renacimiento. Nadie quiere admitirlo, pero la mayoría de la gente vive fingiendo estar bien mientras se desmorona por dentro. Se despiertan sofocados, se acuestan exhaustos y el caos se ha convertido en rutina. Pero el estoicismo no vino a enseñarte a sonreír mientras sangras. Vino a mostrar cómo transformar el dolor en disciplina. Cómo resistir incluso cuando todo te empuja a rendirte. Y sí, hay un camino, un sendero que comienza con la aceptación brutal del sufrimiento y termina con la construcción de una fortaleza que el mundo no enseña. Si te han traicionado, has perdido a alguien, estás sin rumbo o simplemente estás cansado de sentir esta angustia constante, este vídeo es para ti, pero os lo advierto desde ahora. Aquí no hay frases hechas ni charlas de autoayuda. Hay verdades duras. Ten coraje. Hay lo que necesitas oír, no lo que quieres oír. Porque solo quien está hasta el cuello en esto sabe lo que es luchar para no perderse. Y si te identificas con estas lecciones estoicas que surgirán, puedes apostar. Saldrás de aquí diferente. Al fin y al cabo, ¿qué le queda a quien ya lo ha perdido todo? Lo que falta es volverse inquebrantable. Todavía queda renacer, a tu manera, en tu tiempo, pero con una sabiduría que solo aquellos que han tocado fondo pueden llevar en sus ojos. La primera lección de cada renacimiento comienza con algo que pocos tienen el coraje de hacer: admitir que estás sufriendo. De nada sirve poner una sonrisa en la cara y fingir que todo está bien, cuando por dentro todo está en ruinas. El caos interno grita, y cuanto más intentas sofocarlo, más explota. Epicteto decía que ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y ser dueño de sí mismo exige mirar hacia adentro, incluso cuando la imagen resulte incómoda. Sentir dolor no es debilidad. La debilidad es huir de ella como si no existiera. Es necesario reconocer que la angustia que aprieta el pecho tiene algo que decir. Nadie está solo en este campo de batalla invisible. ¿Cuántas veces te has despertado en piloto automático, te has puesto tu armadura social y has ido a la guerra sin que nadie note el peso que llevas encima? Reconocer este peso es el primer paso para no dejarse aplastar por él. El dolor, cuando se ignora, se convierte en un monstruo en la oscuridad. Cuando lo enfrentamos, se convierte en un maestro, y ahí comienza lo que los antiguos llamaban verdadero coraje, el que nace cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse. Así que, la próxima vez que el sufrimiento te golpee, no lo niegues. Respira profundamente y dite a ti mismo: me duele y eso está bien. Es en este punto cuando la resistencia empieza a tomar forma. A partir de aquí el juego cambia. Cuando dejas de huir del dolor, este empieza a guiarte, y entonces algo extraño comienza a suceder. Empiezas a darte cuenta de que tal vez, solo tal vez, este sufrimiento no es tan inútil como parece. Segunda lección: el sufrimiento no es inútil. Existe la peligrosa ilusión de que el dolor es una pérdida de tiempo, un castigo cruel y sin sentido. Pero ya lo decía Séneca, el sufrimiento es el entrenamiento del alma. El dolor es la alarma que despierta al que duerme, es la llamada de quien se ha perdido a sí mismo. En medio de la angustia surgen preguntas que normalmente evitaríamos. ¿Quién soy? ¿Por qué sigo? ¿A dónde voy? Estas preguntas no surgen en momentos de comodidad, sino más bien en el fondo, donde ya no hay distracciones que sostengan la ilusión. Es allí, en medio del caos, donde nada tiene sentido, donde comienza la transformación. Un corazón roto puede volverse más compasivo. Un fracaso puede abrir espacio para la reconstrucción. Una caída puede ajustar la ruta, pero solo si el dolor se afronta con valentía y no con autocompasión. En lugar de preguntar, ¿por qué me pasa esto?, el estoico pregunta,
qué intenta enseñarme esto? Y aquí reside un poderoso secreto. El sufrimiento, cuando se comprende, se convierte en fuerza bruta. ¿Quieres un ejemplo práctico? En lugar de ahogar tu dolor con distracciones, redes sociales, comida, relaciones vacías, escribe. Una hoja de papel y un bolígrafo. Enumera lo que te duele, lo que te paraliza y al lado escribe lo que estás aprendiendo de ello. Al principio puede parecer una tontería, pero con el tiempo, este simple hábito se convierte en claridad. Y tal vez, cuando mires atrás a todo lo que has enfrentado, te darás cuenta de que a pesar de todo, todavía estás aquí. Tercera lección. Todavía estás aquí. Y eso dice mucho. ¿Alguna vez te has parado a pensar en cuántas batallas luchaste en silencio? ¿Cuántos días te has despertado sin querer levantarte, pero te has levantado igualmente? La resistencia no tiene aplausos, no tiene escenario, no tiene medalla. Se manifiesta en pequeños actos, ducharte incluso cuando estás triste, responder mensajes incluso cuando no tienes fuerzas, continuar incluso cuando todo te pide a gritos que te rindas. Esto es valentía pura, y muchos ni siquiera se dan cuenta de que lo están viviendo. Sobrevivir al caos, a la angustia y al sufrimiento cotidiano es en sí mismo un acto de profunda fortaleza. No todo el mundo puede resistirse. Algunos ceden a la desesperación, al vacío, pero tú, a pesar del dolor, la frustración, la pérdida, estás aquí, quizás tambaleándose, quizás en pedazos, pero ahí está. Y eso dice más de ti que cualquier currículum, cualquier logro, cualquier reconocimiento. Hay una fuerza silenciosa que vive dentro de aquellos que continúan, incluso si desde afuera todo parece desmoronarse. Este es el tipo de poder que no se aprende en los libros, se forja en el dolor. Y lo más loco, no siempre te das cuenta de esto hasta que miras hacia atrás. Así que la próxima vez que sientas que no llegas a ninguna parte, recuerda, el solo hecho de estar aquí es prueba de que has ganado muchas guerras. Quizás parezca poco, pero no lo es. Porque solo quien soporta el sufrimiento con dignidad entiende el valor de la resistencia. Y resistir, cuando todo se desmorona, es el terreno perfecto para empezar a cambiar lo que está a tu alcance. Lección 4. Controla lo que está a tu alcance. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. La mayoría de la gente sufre intentando controlar lo incontrolable, lo que piensan los demás, lo que ya ha sucedido, lo que tal vez nunca suceda. Es un desperdicio de energía que alimenta aún más el caos y la angustia. El estoico, por el contrario, dirige su atención a lo que está en sus manos, sus elecciones, sus reacciones, su disciplina. Ahí es donde reside la verdadera libertad, incluso en tiempos de sufrimiento. Imagínese a alguien atrapado en el tráfico, llegando tarde a una cita importante. Gritar, tocar la bocina, perder el control. ¿Cambia algo? No. Pero respirar profundamente, poner música relajante, repasar mentalmente los próximos pasos del día, eso está a nuestro alcance. Es simple, pero es poderoso. La vida seguirá lanzando piedras y creando turbulencias. Y la diferencia entre hundirse y resistir es reconocer lo que puedes hacer ahora, con lo que tienes, aunque sea poco, aunque solo sea un pensamiento más tranquilo. No es fácil, especialmente cuando todo a tu alrededor parece estar fuera de control. Pero cuanto más te concentras en lo que puedes cambiar, más claro lo tienes. La mente se fortalece con la disciplina. Y esta disciplina empieza por las cosas más pequeñas. Elegir qué consumir, con quién hablar, cómo reaccionar ante aquello que te provoca. Son estos microcontroles los que crean una base sólida cuando todo lo demás se desmorona. Porque lo que está dentro de ti,
Eso es lo que puedes dominar. Y a medida que este dominio crece, algo nuevo ocurre. Dejas de mendigar comprensión externa. Lección 5. Deja de pedir comprensión. Practica la autocomprensión. La búsqueda de ser comprendido por los demás es un pozo sin fondo. Hablas, te explicas, intentas ser claro, y aún así nadie entiende, y duele. Pero el estoico lo sabe. La verdadera comprensión comienza dentro de uno mismo. De nada sirve gritar por fuera si no sabes lo que sientes por dentro. La autocomprensión es sentarse con la propia angustia. Es hacer las paces con el propio sufrimiento sin esperar que el mundo valide el dolor. La esperanza de ser escuchado por los demás nunca puede ser mayor que el coraje de escucharse a uno mismo. Esto no significa convertirse en una isla, pero significa dejar de conformarse con las expectativas de los demás solo para ser aceptado. Un ejemplo práctico: cuando te sientas herido, en lugar de correr hacia alguien esperando que te consuele, intenta escribir sobre ello. Pregúntate, ¿qué me dolió exactamente? ¿Por qué me afecta tanto? A veces la respuesta llega en silencio, y en ese silencio encuentras algo raro: claridad. El caos mental comienza a dar paso a una calma diferente, una calma que surge de dentro. Y lo más curioso, cuando te entiendes a ti mismo, dejas de necesitar ser comprendido. La necesidad de aprobación externa pierde fuerza, y tu presencia comienza a hablar por sí sola. El dolor seguirá ahí, pero ahora con un tono diferente. Ya no como un grito de ayuda, sino como un recordatorio de que ya eres suficiente. Y cuando la ira llegue, porque siempre llega, nunca volverás a ser el mismo. Sexta lección. La ira es un grito de incontrolabilidad. La ira, en su esencia, es una súplica desesperada de control. Cuando todo se te escapa de las manos, tu rutina, tus relaciones, tus propios pensamientos, la ira explota como alguien que intenta dominar lo incontrolable. Pero el estoico no se deja llevar por el impulso. Él observa, él respira, entiende que la ira es un fuego que arde por dentro, pero arder no es lo mismo que actuar. ¿Conoces ese momento cuando alguien te provoca y sientes que te hierve la sangre? Ahí empieza la prueba. O controlas tu mente o ella te controla a ti. Por supuesto que aquí nadie está hecho de hierro. Todos hemos dicho cosas que no queríamos decir y nos hemos arrepentido segundos después. Pero lo que separa al hombre sabio del hombre impulsivo no es la ausencia de ira, sino lo que hace con ella. Un estoico convierte la ira en advertencia. ¿Qué está fuera de mi control y que estoy intentando forzar? Esta simple pregunta cambia el juego. Y hay un truco sencillo que ayuda. Antes de reaccionar, da un paso atrás, literalmente, físicamente. Esto elimina la tensión del cuerpo y ayuda a recuperar el control de tu mente. La ira quiere ser escuchada, pero no necesita ser obedecida. Puedes aceptar la incomodidad sin convertirte en rehén de ella. El sufrimiento que genera no proviene de la emoción en sí, sino de la acción inconsciente que surge de ella. Y cuando dominas ese espacio entre estímulo y respuesta, abres la puerta a un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo que empieza pequeño, sencillo, casi imperceptible. Séptima lección. Empezar de nuevo de forma sencilla. En medio del caos, la mente clama por grandes soluciones. Quieres girar la llave de una vez y cambiar todo en un instante. Pero la verdad es que la verdadera transformación proviene de lo básico. El estoico entiende que empezar de nuevo no es cuestión de prisa, es cuestión de presencia. Un paso a la vez. A veces, levantarse de la cama es suficiente. Cepíllate los dientes, haz la cama y bebe un vaso de agua. Cosas sencillas, pero que te reconectan con la vida. Porque cuando todo parece desmoronarse, la sencillez es el único soporte que queda. Un nuevo comienzo
No tiene por qué ser épico, tiene que ser consistente. Un pequeño hábito, repetido cada día, es más fuerte que una gran promesa hecha en medio de la angustia. Si estás en el fondo, no intentes huir. Siéntate un momento, respirar. Tenga en cuenta. Pregúntate, ¿qué puedo hacer hoy que no hice ayer? Quizás sea una caminata de 10 minutos. Quizás apague su teléfono celular durante 1 hora. Empezar de nuevo es como volver a encender una vela. Una chispa es suficiente. Y la mejor parte, cuanto más honres estos pequeños actos, más comprenderá tu cuerpo que está bien seguir adelante. La resistencia al sufrimiento se renueva poco a poco. El caos pierde fuerza cuando aprendes a valorar lo esencial. Y cuando el dolor vuelva a sentirse insoportable, tendrás un nuevo tipo de ancla, la aceptación. No como una rendición, sino como una comprensión de que el dolor es parte del camino. Lección 8. Aceptar el dolor como parte del viaje. Hay personas que pasan su vida intentando escapar del dolor como si fuera un error del sistema. Pero el estoico lo sabe. El dolor no es un obstáculo, es el camino. Pretender que no existe solo aumenta el sufrimiento. Aceptarlo, por el contrario, abre espacio para el renacimiento. Es como atravesar una tormenta sin huir de ella. Se mojará, dolerá, será cansador, pero lo superarás. Y allí delante, con el alma empapada, se da cuenta, sigue entero, más fuerte, más lúcido, y con un coraje que antes ni siquiera sabía que tenía. Aceptar el dolor no es gustarlo, es la comprensión lo que enseña, que ella limpie, que muestra dónde todavía hay heridas sin resolver. ¿Un ejemplo práctico? En lugar de intentar superarlo rápidamente después de una ruptura, intenta sentarte con tu dolor y escribir todo lo que sentiste, sin censura. Entiende dónde te estabas engañando, dónde te faltó amor propio. Duele, por supuesto, pero también cura, porque el dolor solo desaparece después de haber cumplido su propósito. Y negar este papel es como posponer una lección que la vida exigirá tarde o temprano. ¿Y sabéis qué viene después de esta aceptación? Libertad. Porque dejas de luchar contra lo que no puedes cambiar y empieza a dirigir tu energía hacia lo que puede crecer dentro de ti. El dolor se convierte en un recordatorio silencioso de que estás vivo, lo que sientes, y que incluso en medio de la angustia existe la posibilidad de redescubrir el silencio interior. Lección 9. Crea silencio dentro de ti. El mundo grita todo el tiempo, notificaciones, obligaciones, comparaciones, pero el ruido más grande no viene de afuera, resuena dentro de la mente. Y este ruido interno, esta confusión de pensamientos, es lo que más alimenta la angustia. El estoico busca el silencio no como un escape, sino como una herramienta para alcanzar la claridad. Cuando te quedas en silencio por dentro, el caos empieza a perder su eco. Es como limpiar una ventana sucia. Tu visión del mundo cambia, y el sufrimiento, que antes parecía enorme, resulta ser solo una parte del panorama. Crear silencio es un entrenamiento. No sucede por casualidad. Puedes empezar con 5 minutos al día lejos del móvil, o con la práctica de llevar un diario, escribir lo que sientes, sin filtro, como quien vacía un vaso lleno de confusión. El silencio no es la ausencia de sonido, es la ausencia de juicio. Es la pausa entre un pensamiento acelerado y otro, y en esta pausa la esperanza crece más fuerte. Es como si la mente respirara profundamente por primera vez después de días de apnea. Y es en este espacio de calma donde aparecen las respuestas. El sufrimiento no desaparece, sino que se reorganiza, y el coraje de seguir adelante deja de ser ruidoso, se convierte en una especie de paz. Una paz que no necesita ser exhibida. Porque cuando encuentras ese silencio dentro de ti, comienzas a ver tu propio valor, incluso cuando nadie te está mirando. Lección 10. Tu vida tiene valor.
incluso si nadie la ve. ¿Alguna vez te has sentido invisible? Como si todo lo que hiciste fue en vano, como si nadie viera tu esfuerzo. Te carcome desde dentro. Pero el estoico no mide el valor de la vida con aplausos. Él entiende que la esencia no necesita público. La vida tiene valor porque respiras, sientes, resistes. Incluso en las noches más oscuras, cuando la angustia parece querer tragarlo todo, el mero hecho de que sigas aquí es un acto de valentía que no necesita testigos. El sufrimiento crece cuando te mides con los parámetros de otras personas. Me gusta, validaciones, cumplidos, pero la verdadera fuerza viene cuando te reconoces a ti mismo, incluso en el silencio. Haz este ejercicio. Enumera 3 cosas que has enfrentado en la vida y has superado. No necesitas decírselo a nadie, solo siente. Verás que hay una resistencia dentro de ti que quizá hayas olvidado. Y cuando recuerdas esto, comienza el renacimiento, no en el escenario, sino detrás de escena del alma. Y con el tiempo te das cuenta de que el valor de tu existencia no está en ser visto, sino en verte a ti mismo con claridad, en caminar incluso sin aplausos, en transformar el caos interior en sabiduría silenciosa, porque es en este tipo de fuerza en la que confían los estoicos. Y créeme, es precisamente en medio del caos que descubrirás la fuerza para transformar todo esto en algo más grande. Ahora que has llegado hasta aquí, dime, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Vas a dejarlo ahí como otro vídeo más que te conmovió durante unos minutos? ¿O aplicarás cada lección como un guerrero que entiende que el dolor no es el final, sino el comienzo de una nueva versión de ti mismo? Porque si hay una verdad que los estoicos quieren gritarte al oído ahora mismo, es esta. No tienes que esperar a que la vida mejore para empezar a cambiar. Solo tienes que empezar, aunque todavía duela, aunque todavía está oscuro. ¿Cuál de estas lecciones te impactó más fuerte hoy? ¿Cuál te mostró algo que habías intentado ignorar durante mucho tiempo? Comenta a continuación. Comparte con alguien que también se está ahogando en el silencio. A veces el coraje de una persona enciende la esperanza de otra. Y si este vídeo te ha tocado diferente, ya sabes qué hacer. Suscríbete al canal A Fórmula Estoica. Activa las notificaciones y ven a caminar con nosotros en este viaje de fuerza, conciencia y renacimiento. Porque una cosa es segura. Tocar fondo puede ser el comienzo de tu mayor ascenso, pero solo si decides subir. Os dejo aquí en pantalla otro vídeo con enseñanzas poderosas que os ayudarán a aplicar el estoicismo en vuestra vida diaria.